Lo dice el ministro de Interior. No hay dinero para enfrentar la delincuencia. Y mientras tanto, los empleados cancelados de educación siguen reclamando sus prestaciones y la pregunta es, ¿y el dinero del 4%? Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en Primer Plano. Miguel Susana sigue realizando trabajos en Estados Unidos de Norteamérica. Gracias a ustedes porque cada noche nos siguen aquí en Primer Plano. Una de las principales noticias en el día de hoy es las declaraciones que ofreció el ministro de Interior, el ministro que es responsable, que tiene bajo sus hombros la gran responsabilidad de mantener la seguridad del Estado dominicano. Unas declaraciones que de verdad dejaron en boca abierta a mucha gente, cuando el que tiene que ser el responsable de tratar el tema de la seguridad en el país anuncia, dice que no hay dinero para enfrentar la delincuencia. Todo el mundo sabe que la criminalidad, la delincuencia, especialmente el raterismo, es uno de los temas de mayor preocupación del país y es un tema que está en la agenda del propio presidente. Por eso, el esfuerzo que hace el presidente de la República, el propio jefe o director de la Policía Nacional, para enfrentar la ola de criminalidad que vive el país, especialmente el raterismo, que es el que siembra mayor pánico y crea la percepción de que todo está perdido. Vamos a ver esta historia de Lency Alcántara con respecto a lo que dice el ministro de Interior. Los atracos a manos de delincuentes motorizados, como se diría de forma popular, es la nueva para de los residentes del sector San Jerónimo del Distrito Nacional. Quienes habitan en la zona dicen sentirse presos de su propia libertad, no tienen tranquilidad a ninguna hora del día. De que uno ve un motor tiene que andar en para, porque esto es un juidero, esto es atracando, ya usted sabe, como que no hay ley, sin ley. Hay que tratar de dar con esos delincuentes porque ya no es uno ni dos. Ya andan 5 motores de a 2 cada uno. No, la cosa es que aquí uno cuenta con vida cuando llega a su casa. Los más preocupados del lugar son los comerciantes, quienes temen perder lo poco que han trabajado en el día a mano de los delincuentes. Hay 4 motoristas por paquete. ¿Tiene temor usted aquí con este negocio? Hasta caminar por la calle, no en el negocio solamente. Un poco los policías no hacen su trabajo y los policías, a los tigres los ven en la calle y le dan su banda porque ellos le dan su cuarto. Y a los que andan trabajando son que se la ponen en China. Y todo el tiempo lo digo y lo retengo. Hasta que ellos no se pongan firmes con todo el mundo y le den su valor a toda la persona, no se va a acabar esto. Y a los policías que tienen que mandarle sus rayas porque ellos son los primeros que están haciendo delincuencia en este país. Los moradores de San Jerónimo piden el auxilio de las autoridades e incremento del patrullaje policial, que es casi invisible en la zona. Lency Alcántara, EN Televisión. Bueno, esa es una historia que de un hecho realmente que mucha gente preocupó, porque a acontecimientos como eso, de esos motoristas, hay que ponerle freno. Se debe enfrentar con toda la energía del mundo, porque no es posible que esos motoristas pongan en zozobra una comunidad. Y es en San Jerónimo, porque San Jerónimo, igual que otros sectores, los restauradores, se producen hechos muy similares, porque los delincuentes andan muy rápido, tú no puedes tener una patrulla de la policía en cada esquina. El problema es la sanción posteriormente. Yo le aseguro a usted que la policía
apresa a esos delincuentes y de seguro tienen un paquete de ficha. Es decir, hay cosas que no pueden ser. Yo creo que la Policía Nacional, como se espera, arreste a esa banda y la Fiscalía, las autoridades judiciales también hagan su trabajo y no lo pongan en libertad. Pero se debe actuar con manos de acero contra gente que se dedica a actuar de esa manera, porque de verdad, eso no puede ser. Vamos a ver lo que dijo Jesús Vázquez en torno a la situación. De todas maneras, como ustedes saben, este año ha sido un año que hemos tenido la limitación de comenzar el plan de seguridad ciudadana sin que tengamos la partida incluida en el presupuesto de ingresos y ley de gasto público de la nación. Entonces eso nos hace tener que hacer doble esfuerzo para que cada institución del Estado, no solamente el Ministerio de Interior y Policía, sino cada institución del Estado pueda ir ahorrando los recursos con que vamos a implementar la estrategia de seguridad ciudadana en esos territorios. Por su apoyo, saludamos la integración de los señores. Bueno, mira, esas declaraciones de Jesús Vázquez y que están en los grandes medios de comunicación, admitiendo el tema del presupuesto, pienso que a veces el ministro de Interior debe ser más prudente cuando da declaraciones y más cuando tienen que ver con el tema de seguridad, porque esa es su responsabilidad. Hace un par de semanas, desde aquí mismo, le hicimos la sugerencia porque dio unas declaraciones tan fuera de tono, muy similares en un barrio de la capital y una también muy parecida hace meses cuando acudió a Barahona, donde dijo que Barahona era una bomba de tiempo. No estoy señalando de que no se debe analizar el tema de la criminalidad, estoy hablando de que también existen ejes de discurso de funcionarios que deben saber cómo dicen las cosas, porque no es lo mismo que Jesús Vázquez diga que no hay dinero para enfrentar la criminalidad por el tema de presupuesto, por las razones que él quiera, a que lo diga otra persona. Entonces, su discurso debe centrarse en el esfuerzo que está haciendo el gobierno, en el esfuerzo que está haciendo la Policía Nacional, que con escasos recursos lucha día y noche para enfrentar la criminalidad. Por ahí es que deben ir las cosas. Esa sugerencia la hemos hecho en otras ocasiones, porque entendemos que los funcionarios deben cuidar lo que dicen, porque es un tema de cómo piensan los periodistas. Los periodistas y los medios de comunicación, y es uno de las máximas de relaciones públicas, pensamos en titulares, pensamos en esa información que prende desde que tú la dices, ya sea por audiencia de televisión o lectura de periódico o para ganar tweet en las redes sociales. Así que es mi recomendación para que el ministro de Interior sea más sosegado, el amigo Chu, cuando analice el tema. Es decir, el exceso de sinceridad de un funcionario en un discurso de relaciones públicas a veces le puede provocar efectos negativos. Pasando a otro tema, y es el tema del COVID, es decir, hay que seguir redoblando el esfuerzo porque la gente se vacune. Usted debe acudir a los centros de vacunación y más ahora que se inició en una parte la docencia y más porque cada vez se abre más el país y la cercanía de la gente es mayor y mucha gente ya ha perdido, si se quiere, el cuidado del protocolo, de mantener su mascarilla, de higienizarse las manos con mucha frecuencia, de utilizar los gel cada cierto tiempo para evitar el contagio del COVID. Aunque hay que aprender a vivir con el COVID porque es un virus que va para largo,
también hay que mantener todas las medidas y sigue siendo una gran amenaza de muerte. Según las autoridades, en el país se han registrado 295 nuevos casos. Por suerte, gracias a Dios, no se ha registrado ningún deceso, ninguna muerte. Así que vamos a ayudar a las autoridades, vamos a acudir a los centros de vacunación y el que quiera ponerse su tercera dosis, que se la ponga. Yo personalmente no lo he hecho por recomendaciones médicas, porque los médicos que me tratan dicen que no hay ningún estudio científico comprobado que diga que es necesaria e imprescindible una tercera dosis, pero ya es una decisión suya. Por lo menos vamos a aplicarnos las 2 dosis y si usted quiere, es un problema muy personal, aplicarse una tercera dosis, hágalo, pero vaya a los centros de vacunación, lleve a sus hijos si son mayores de 14 años para evitar cosas, para evitar hechos lamentables ahora que comienza la docencia. Fíjense que las autoridades, por lo menos, no lo han dicho claramente, pero lo dijo el Senado, que en el informe de salud pública, cuando se hablaba con el tema de extender el estado de emergencia, de que el informe de salud pública dejaba abierta la posibilidad de un rebrote con el reinicio de las docencias. Entonces, si las autoridades tienen esa reserva, es una responsabilidad del gobierno, es una responsabilidad de las autoridades velar por la salud de la población, pero es su responsabilidad individual usted cuidarse y cuidar a los suyos. Vamos a ver una historia de Rosa Escalante sobre una nueva variante del COVID. El Ministerio de Salud Pública indicó en su reporte de este miércoles que de 658 muestras tamizadas entre el 25 y el 30 de agosto, 18 resultaron positivas a la variante Gamma identificada en Santiago, Puerto Plata, Santo Domingo y Dajabón. Esta información me fue proporcionada ayer en la tarde, vale decir, tenían menos de 24 horas en que se tomó la muestra y se pudo procesar e identificar las variantes. Gamma sigue siendo la variante predominante. De estas muestras analizadas por el Laboratorio de Referencia Nacional Dr. de Filló, también se identificó un caso beta en Espaillat, mientras que 25 corresponden a mutaciones desconocidas y 614 a otras que no son de preocupación. Asimismo, el Ministerio de Salud reportó que en Santiago y el Gran Santo Domingo se sigue registrando un aumento en la positividad, que aunque es leve no deja de ser motivo de preocupación. Que por fecha de inicio de síntomas para la semana 34 tenemos una tasa de reproductividad del 2.0. En cuanto, cuando lo vemos desde la fecha de notificación, vemos cómo hay un leve incremento y sobre todo superior al que presentamos con la fecha de confirmación, y este es con la fecha de notificación a la semana 34, donde se sitúa el R0 en 2.44. A fin de evitar la propagación del coronavirus con el inicio del año escolar, el Ministerio de Salud dijo que junto al de Educación realizará pruebas PCR a todos los maestros. Asimismo, indicó que se continúa con las jornadas de vacunación casa por casa en las zonas más remotas. Mientras que las autoridades sanitarias indicaron que durante 54 días consecutivos se han estado registrando diariamente menos de 500 casos de COVID-19. Desde el Ministerio de Salud Pública, Rosalba Escalante, EN, Televisión. Bueno, realmente, como bien dicen las autoridades, cada vez hay menos casos. Ahí está, dice que hubo algo en Santiago de los Caballeros, pero lo que decíamos hace un rato, usted debe tomar todas las medidas del lugar, porque si le pasa una tragedia, si usted se infecta, si muere algún pariente suyo, son estadísticas oficiales, si usted quiere le puede echar la culpa a las autoridades, pero el dolor eterno va a ser suyo y de su familia. Así que vamos a tomar las medidas propias
con la responsabilidad que debe ser un caso como esto para evitar que el COVID llegue hasta nuestras casas. Ahí veíamos sobre el tema de educación, que las clases comenzaron, y de verdad hay cosas que yo no entiendo. Se ha hablado de que el Ministerio de Educación es uno de los ministerios que más recursos tiene, porque se le asigna cada año el 4% del presupuesto nacional. Fue una lucha de diversos sectores, de la sociedad civil, de todos los sectores sensatos del país, para que se cumpliera con lo que dice la ley, porque nunca se cumplía con eso. Hay otros sectores que deben tener una aplicación similar, pero tampoco se cumple el presupuesto a cabalidad. Por ejemplo, los ayuntamientos no reciben el presupuesto que debe ser asignado según la ley. Salud pública no recibe el presupuesto que debe ser asignado de acuerdo a la ley, pero educación sí recibe el 4%. La mayor crítica es que ese dinero se cogió para mejorar todo lo que es la instalación, la edificación en las escuelas, y muchos creen que a través de eso también le llegaba su boronita a los contratistas, a los subcontratistas, a la gente que desde el Estado siempre ha cobrado diezmo. Pero nadie entiende cómo, si Educación decidió prescindir de los servicios de un servidor, porque no es obligado, tiene todo el derecho cualquier institución del Estado de no tener como funcionario, como empleado a alguien, pero debe acogerse a lo que dice la ley, debe respetarle su derecho laboral. Si usted no tiene el dinero, no debió haberlo hecho. Esa es una situación que todavía lacera a mucha gente que fueron despedidos de sus trabajos en el Ministerio de Educación, como nos muestra esta historia de Jennifer Peña. Pese a que el artículo 63 de la Ley 41-08 sobre función pública establece que los pagos de prestaciones económicas a los servidores públicos cancelados deberán hacerse en un plazo no mayor a 90 días a partir del inicio del trámite, varios ex empleados del Ministerio de Educación aseguran que a 9 meses de haber depositado los documentos requeridos no han sido liquidados. Fui subdirectora del Departamento de Patrimonio y Control de Activos Fijos, trabajando en el Ministerio de Educación, trabajando en la sede central a nivel nacional, viajando semana tras semana. Tengo todo aquí, las fotos de los trabajos que realizábamos, no éramos botellas. Llegábamos a las 7:30 al trabajo y salíamos muchas veces hasta las 9 de la noche. Y aunque el Ministerio de Educación ha negado que se exija alguna cantidad de dinero a cambio del pago de prestaciones, estos ex empleados aseguran tener casos de personas a las que les han descontado cierta cantidad de dinero de sus prestaciones. Tengo esta compañera, está ahí, mírenla. Ella cobraba 98,000 pesos y cobró 83,000 pesos. ¿Por qué son los descuentos? ¿No le dicen? No nos dan justificación. El 20 de enero yo entregué mi documento. En educación lo votaron, no aparecieron más. Volví y lo entregué. Las señoritas que están adelante, cuando uno va a recepción, eso, lo que le dicen a uno que ellos son recursos humanos. Cuando usted quiere pasar recursos humanos, ellos son recursos humanos. Pero que se dé caso, que yo le enseño la hoja de que ya me entregaron y lo que me dicen es, espera tus 3 meses. De 20 de enero a este tiempo, son 3 meses. Además, denuncian agresiones por parte del equipo de seguridad y de técnicos del Ministerio de Educación a la hora de acudir a la sede en busca de su dinero. Donde ayer fuimos objeto de atropello de parte del coronel que encabeza la seguridad del ministerio y unos técnicos del Departamento de Recursos Humanos, porque hemos venido
en reclamo de las prestaciones laborales de nuestros compañeros. Otorgaron un plazo de 2 meses al Ministerio de Educación para que se les pague sus prestaciones o de lo contrario, realizarán piquetes y hasta boicotearán el inicio del próximo año escolar. Rosalba Escalante, EN, Televisión. Bueno, eso es un hecho realmente triste, un hecho lamentable, que la ley, yo nunca he entendido esta situación, tú sabes, porque hay una ley que realmente rige a los servidores públicos, pero le dan 3 meses después de cancelado. Sin embargo, en el Código Laboral, si a una gente lo cancelan, el patrón tiene 10 días hábiles para entregarle sus prestaciones. No sé qué está por encima del código, eso le he preguntado a algunos abogados, dicen que los derechos de los trabajadores no se pierden, ya sea por una cosa o por otra, pero realmente es un abuso de cualquier institución que cancele, ahora le llaman desvincular, a un servidor público y lo tenga 1 año sin recibir sus prestaciones. Primero, se viola la ley. Segundo, regularmente son gente de pocos ingresos que no resisten ni siquiera los 3 meses que establece el MAT para que le entreguen sus prestaciones, mucho menos resistir 1 año. Eso hay que tomarlo en cuenta y hay que buscarle una solución. Por eso el propio presidente, en un momento cuando aumentó la presión al respecto, fue muy claro y dijo que la institución que no tenga recursos para cumplir con los compromisos de prestaciones laborales no procedan a cancelarlo. Sin embargo, parece que eso no se ha cumplido. Da pena que eso esté sucediendo en una institución, primero que nadie puede decir que no tiene dinero, porque es la que más dinero recibe el 4% del Producto Interno Bruto. Y más penoso es aún porque está dirigido por una persona a quien nosotros conocemos y conocemos bien de su sensibilidad humana y de su sensibilidad social. Eso realmente sé que debe preocupar a Fulcar, que debe preocupar al ministro de Educación, porque es un hombre que tuvo militancia política muy avanzada y tiene raíces muy humildes. Lógicamente son cosas que pasan y a veces se escapa de las manos de los funcionarios, pero es una pena y una vergüenza. Ahora quiero mostrarle una historia que sí es de Jennifer Peña sobre lo que dice Jorge Prats, que habla de que la reforma constitucional, si realmente se llega a realizar en lo adelante, eso despertaría algunos fantasmas. Vamos a ver esa historia antes de irnos a la pausa, porque estará con nosotros el maestro, el doctor Marino Elsevi. Vamos a ver esa historia sobre los fantasmas de la reforma constitucional. El presidente Luis Abinader ha planteado en el diálogo nacional 12 reformas, entre ellas una a la Constitución de la República para dar más autonomía al Ministerio Público. Eduardo Jorge Prats, entrevistado en Hoy Mismo, dijo que no se necesita de una modificación a la Carta Magna para fortalecer el Ministerio Público. Lo que pasa es que no es lo mismo llamar al enemigo malo que verlo llegar. Es decir, una vez se declara la necesidad de la reforma constitucional y se reúne la Asamblea Revisora, la mayoría de los autores, que no es mi caso, entiende que la Asamblea Revisora es libre incluso para tratar temas que no están en la ley que declara la necesidad de la reforma. Y entonces no habría manera de controlar esto, porque serían las mayorías que están funcionando en la Asamblea Revisora. Por eso es que yo digo que yo soy hijo de médico y mi papá me decía, si no te duele, si no tienes fiebre, si no está inflamado, no vaya al médico, porque el que busca encuentra. Jorge Prats sostuvo que el Ministerio Público es un órgano ornitorrinco. Si no hay un problema importante que pase por la reforma constitucional, ¿por qué tú vas a someter a un coma inducido
al cuerpo político de la nación para abocarte a una reforma que puede ser el despertar de los muertos constituyentes, los zombies constitucionales, los monstruos vivientes pueden salir de ahí. Yo por eso soy muy conservador en este tema, pero lógicamente nadie está atado, es decir, las generaciones vivas no están atadas a el deseo de las generaciones muertas, pero esto es una constitución brand new, última generación, 2010. La segunda jornada del Diálogo Nacional está prevista para el 15 de este mes, donde las mesas de trabajo iniciarán sus labores formalmente. Jennifer Peña, EN Televisión.